Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Los bancos, junto con la telefonía móvil, suelen estar al tope de los rankings de denuncias, y esto en función de la información oficial que nos suministra la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. ¿Qué derechos tenemos como usuarios financieros? ¿Qué podemos hacer cuando los mismos son vulnerados? ¿Qué mecanismos existen para hacerlos valer? Todos estos temas y algunos otros también vamos a conversarlos con el doctor Osvaldo Bassano, que se ha especializado en esta cuestión, como en tantas otras, en su actividad de defensa de los consumidores, y vamos a tratar de clarificar entonces algunos de estos puntos. Quiero no solo reiterarles y recordarles la posibilidad de contactarnos con nosotros a través de Facebook, sino que además manifestarles nuestro profundo agradecimiento. La verdad que semana a semana son más los comentarios que recibimos, las inquietudes, las propuestas. Bueno, eso hace que podamos, entendemos, enriquecer la propuesta semanal y hacerles llegar a ustedes temas de vuestro interés. En definitiva, la consigna es tratar de ser consumidores más fortalecidos a partir de un mayor conocimiento de nuestros derechos como tales. Así que bueno, estaremos enseguida con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Osvaldo, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. En serio por acompañarnos. Te dijimos la última vez que te vamos a volver a convocar. ¿Cómo no? Y podemos honrar nuestra palabra. Por favor. Así que bueno, voy a hacer la presentación formal que solemos hacer. Estamos con Osvaldo Bassano, también lo dijimos al principio del programa, que es abogado, que es presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, ADUC, y es fundador y director también del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de la Doma de Zamora, además de desempeñarse como árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Y hoy tenemos un tema distinto al de otra vez, pero no menos importante, no menos interesante, que tiene que ver con los derechos de los usuarios financieros. Y te preguntaría, como para romper el hielo, como decía un gran conductor televisivo, ¿cuáles serían en definitiva, o por lo menos en síntesis, nuestros derechos como usuarios financieros? Hay infinidad de derechos, inclusive generales y específicos. Los más importantes están relacionados al derecho a la información cabal de cuál es el contrato que se le va a ofrecer de parte del banco. Pero también existen derechos con referencia a los intereses, derechos con referencia a las cláusulas establecidas, derechos con referencia al producto que le están vendiendo, a no excederse en los productos ni en la obligación de cláusulas o contratos que no estén debidamente autorizados por las normas de Banco Central, las tarjetas de crédito, la norma de derecho del consumidor.
A partir del 2008, la ampliación de la Ley de Defensa del Consumidor ha significado poner un parate inclusive en cuáles son los distintos ítems o las renuncias que oportunamente les hacían firmar en los bancos con los contratos y que no tienen ninguna vigencia conforme lo establece la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, existen un bagaje de derechos generales y específicos que inclusive alcanzan hasta la aplicación propia de intereses, que podría llamarse a difusión, o sea, un sistema difuso con referencia a lo que puede ser aquellas entidades financieras o entidades de préstamo que no están regidas por el Banco Central, pero que aún así, por la Ley de Defensa del Consumidor y algunas normas establecidas en la Ley de Tarjeta de Crédito, también son alcanzadas y obedecen a que, de alguna manera, en discusión o no, tengan que ser aplicadas en cualquier derecho del usuario y del consumidor. Esto, digamos, amplio y podemos ir punto por punto y desgajándolo, ¿no? Bueno, es una buena idea, porque en definitiva, en general el usuario o el cliente bancario, bueno, que muchos de nosotros lo somos, solemos circunscribir o por lo menos hacernos a la idea de nuestro carácter de clientes o de consumidores en relación a algunos productos que son los más clásicos. Después hay algunas cuestiones más sofisticadas que tal vez la mayoría de la gente no accede. Pero en relación a esos productos clásicos que afectan en el más amplio sentido del término a millones de personas, digo, las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, el acceso al crédito, por más que en la Argentina, digamos, las tasas sean muy altas, hay mucha gente que toma préstamos, hay todo un boom del consumo que ha sido sostenido en gran medida por este tipo de instrumentos. Entonces sí que es importante, ¿no?, poder conocer qué recaudos se deben tomar al momento de solicitar algunos de estos productos y qué derechos tengo como tales. Y concretamente, en relación a la cuestión de los créditos, ¿podríamos sintetizar qué tipo de recaudos deben consignarse en el contrato con el consumidor? Mira, yo te quiero... Perdóname, te voy a, antes de empezar puntualmente, tenemos que tener en cuenta una cosa. El derecho bancario o los bancos, la bancarización de todo el sistema de la vida, es como las comunicaciones, uno de los problemas más rápidos de evolución, porque han creado diferentes productos en formas muy asiduas y hace que se vean vulnerados muchas veces los derechos del consumidor. El préstamo al consumo, que es uno de los préstamos más rápidos que existe en este momento, ¿por qué? Y que más acceso tiene, no hay casas de préstamo de consumo en todas las estaciones de trenes o en los centros urbanos, congestión donde hay gran congestión de personas, van a ver un lugar donde dicen se le presta con la sola presentación del recibo de sueldo. Hay una serie de medidas que el consumidor debe tener, no solo en lo que va a suscribir, que en todos los casos tienen que darle una copia. Previamente la tiene que leer, no se la tienen que hacer firmar en el mismo momento que vas a pedir el préstamo. Inclusive cuando están cobrándole gastos por estudio sobre la situación patrimonial o financiera de la persona que solicita el crédito, inclusive si no le otorgan el préstamo le tienen que devolver el dinero, le tienen que devolver inclusive los gastos que pudiera haber tenido si no hubiera sido otorgado el préstamo. Y existen una serie de derechos que el consumidor tiene con referencia no solo al contrato, lo que tiene que estar escrito con letra clara, en algunos casos hasta letra legible, no en miniatura que uno lo pueda leer, tiene que tener inclusive la tasa mensual, la tasa nominal, los cargos financieros, es decir, todos los gastos que a uno le pueden inlogar en el préstamo, ya sea los intereses, ya sea los cargos por distintas situaciones. Nosotros hemos encontrado en algunas préstamos de consumo, hemos encontrado ambulancia, cargo por utilización de ambulancia, que está prohibido porque no lo puede prestar. Prevén que la gente se va a infartar claro, con la tasa. Se va a infartar por las tasas, debe ser. Inclusive por servicios médicos. Y que les ponen un número y generalmente no está claro. Tiene que estar claro porque así lo establece la Ley de Defensa del Consumidor. También tiene que estar claro cuánto es el monto prestado, el monto a pagar mensual y el monto a pagar en forma anual y cuánto es la tasa de interés que se le aplica. No tiene que haber ningún cargo administrativo que tenga o parezca cargos por intereses, que no sean los intereses comunes que tiene el mismo contrato. Y asimismo, el consumidor no puede, cuando va a sacar un crédito, no es recomendable, a pesar de que lo hacen por el estado de necesidad,
valerse solamente de los dichos y no de lo que está todo firmado, porque la gran mayoría de gente se rige por lo que le dicen y no por lo que está firmado. Correcto. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta es cuando recibe folletería en esos lugares de préstamo de consumo, que es lo más común, digamos, guardar la folletería, porque esa folletería vale como si fuera un contrato, es lo que se llama para el derecho la obligación unilateral que realiza el prestamista en estos casos. Asimismo, pedir Y te interrumpo, y que vale la pena decirlo, hemos dicho en algún programa, que el carácter, digamos, contractual de la publicidad hace que en caso de contradicción entre el instrumento y lo publicado va a regir siempre la solución más favorable para el cliente. Favorable al consumidor. Pero tiene que tener el elemento para poder acreditarlo. Exacto. Es más, si en el contrato diría alguna cláusula distinta a la publicidad, vale la publicidad, claro, si esa es beneficiosa para el consumidor. Por eso le decimos guardar absolutamente todo. Inclusive, previa a la firma, tomarse un tiempo con el contrato que le dan a firmar y leerlo y no firmar otra cosa que no le hayan dado a firmar. Y si es posible, consulten para evitar que aparezcan cláusulas que no correspondan. No puede haber tasas movibles si no son aquellas bien establecidas, porque así en las ofertas de consumo tienen que estar establecidas conforme lo establece la norma. Inclusive las tasas variables tienen que tener un tope mismo. Hay una discusión muy severa sobre lo que cobran muchos, inclusive los grandes supermercados que tienen bancos internos y que les cobran préstamos, o las casas de venta de artículos de blanquería o artículos del hogar, que tienen inclusive bancos o entidades financieras dentro de esas casas. Allí tenemos que prestar mucha atención porque los préstamos que se dan en algunos casos exceden en forma acumulativa los intereses que podrían estar establecidos o por el Banco Central, y en estos casos sí podrían hacerse discutibles cuando, por ejemplo, la tasa de interés anual nominal puede llegar hasta el 60%. Y esto es gravísimo porque el consumidor le están grabando un préstamo con una tasa que es verdaderamente usuraria, ¿no? ¿Y esa delimitación o la caracterización de la tasa usuraria, digamos, hay algún parámetro objetivo? ¿Cuándo el consumidor puede saber que la tasa es abusiva? Bueno, la tasa abusiva en sí puede ser cuando nominalmente excede un 25%, lo establece la ley de tarjeta de crédito, pero mucho más allá, es un 25% a la que pudo haber establecido el Banco Central en operaciones. Generalmente la tasa anual nominal no puede exceder un 40%. ¿Por qué? Porque esa tasa es la tasa que el consumidor se paga en casi todas las operaciones en los bancos. Y exceder esa tasa con cargos financieros, con cargos administrativos, con gastos administrativos, puede haber algún seguro, pero eso tiene que estar previamente contratado y aceptado por el consumidor. Y no puede, más allá de eso, estos montos establecidos. Nosotros, bueno, la asociación tiene acciones judiciales con este tema y están dirimiéndose en tribunales, pero siempre decimos lo mismo. Al consumidor, cuando le ejecutan, la Cámara Comercial de la Capital Federal aplica la tasa activa. Por supuesto, no puede ser nunca que al consumidor le aplique la tasa activa Banco Nación, por supuesto. No puede ser nunca que al consumidor, cuando vaya a sacar un convenio, un contrato, le vayan a aplicar una tasa mayor a la tasa activa Banco Nación. Entonces, esta circunstancia hace que la tasa no puede ser nunca del 60%, o como hemos visto en una casa que le da préstamos a los jubilados, que ha llegado al 118%. Claro, eso es una tasa criminal. Yo lo llamaría terrorista, porque aparte el pobre jubilado ni siquiera saca la cuenta. No, calculan la cuota y... Osvaldo, mira, ahora vamos a continuar, pero quería compartir con vos un cuadro, un gráfico, donde en función de los datos que suministra la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, tenemos cuáles son los temas más denunciados en materia de contratos financieros, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la mayoría de las denuncias están relacionadas con tarjetas de crédito, ¿no? En un 29%. El segundo lugar en el ranking están los paquetes engañosos, con el 22%. Y después, un aspecto que a mí me llamó la atención, que es que el 14% tiene que ver con el reclamo de deudas prescriptas, ¿no? También existen otros temas que quizás vos nos puedas agregar, pero es elocuente, ¿no? Es elocuente, pues son 3 puntos muy fundamentales de las famosas campañas que hacen los bancos o entidades financieras para captar clientes, ¿no? Por ejemplo, la venta de paquetes
inclusive ha pasado en las cuentas o cajas que utilizan los trabajadores, que le dan una serie de paquetes teniendo la cuenta sueldo. Y ocurre que no es obligatorio tener ese paquete. Y los paquetes no son obligatorios para el consumidor. Y el consumidor puede rechazarlos. Inclusive al mismo momento de haber suscrito, lo puede rechazar por una forma fehaciente para que no le sea descontado porque no lo acepta. Porque si quiere tener una cuenta corriente o una caja de ahorro, lo tiene que solicitar el consumidor. Y esto está basado en lo que dice expresamente la Ley de Defensa del Consumidor. Nadie puede ser obligado a tener o un producto o cualquier cosa a aceptarlo o desecharlo si no lo pide el consumidor. Esto es muy importante porque aparte ha aparecido trabajadores con cuenta sueldo que le ofrecen una serie de situaciones como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, y a la gente que va a pedir un préstamo, a los bancos les pasa exactamente lo mismo, con el pretexto que le descuentan la cuota. Ojo, poder tener una caja de ahorro sin descuento de movimiento y que le descuenten de allí la cuota podría ser inclusive aceptable, pero no tener una serie de tarjetas de crédito o de distintas cuentas corrientes, porque no es obligatorio para el consumidor y puede desecharla en forma fehaciente o con carta documento instrumentada o lo que fuere, ¿no? Osvaldo, pasando al tema de las tarjetas de crédito, que es otro aspecto central, aparte hablábamos el lugar que tiene en el ranking de denuncias. ¿Qué debería digamos, evaluar el consumidor al momento de elegir una tarjeta de crédito? Digamos, ¿qué elementos debería ponderar en la comparación? ¿Hay rasgos distintivos entre una y otra? A ver, el 80% del mercado son de 2 tarjetas de crédito. El resto de tarjetas, inclusive tarjetas internacionales, tienen el resto repartido en el 20%. El 80% emiten estas tarjetas, pero los que ponen las condiciones, en la mayoría de los casos, son los bancos emisores. Correcto. Ahí tenemos serios inconvenientes, porque de acuerdo al banco y de acuerdo al nivel que le quiera dar a la tarjeta, si la quiere popularizar, bajará su interés, el interés que le pide al consumidor, si no, le venderá la tarjeta gratuita, etcétera. Pero el consumidor tiene que tener en cuenta esto. Tiene que usar la tarjeta cuando no la necesite más o la quiera dar de baja, la puede dar de baja cumplido el plazo del año que contrató. Nunca debe aceptar que le renueven la tarjeta si él no lo quiso. Dentro de los 30 días de recibir la tarjeta puede desecharla, inclusive si hubiera deuda, no tiene que abonar toda la deuda para anular la tarjeta. Esto es un tema fundamental porque la gente viene muy azorada, digamos, porque le siguen generando cargos y estos cargos no son de obligación pagarlos y lo tienen que dar de baja. Lamentablemente no son los bancos solamente, porque hasta las empresas de servicio hacen este jueguito de pagar la deuda y después darlo de baja. Y con el término de la prescripción a todo el mundo le digo, señores, cuando reciben una carta reclamándole una deuda, tengan en cuenta que hay muchas de estas cartas que son mentirosas. Y yo me arriesgo a decir que el 90%. ¿Por qué? Porque están prescriptas, porque son créditos no reclamables, porque en la mayoría de los casos son inescrupulosos que intentan hacerle firmar una obligación de deuda, obligarse a deber un monto determinado de dinero. En la mayoría de los casos está pasando esto y nosotros lo hemos descubierto y hemos hecho la denuncia inclusive a la subsecretaría. Y en otros casos, cuando esas deudas son fehacientemente realizadas, tal vez son deudas prescriptas. Y en las deudas prescriptas tenemos que tener en cuenta, inclusive hay un fallo de la Cámara también para que la gente tenga en cuenta, que en la tarjeta de crédito la liquidación no solo sirve para saber cuánto debe pagar, la liquidación también sirve, primero, para saber si los gastos que usted realizó son los gastos verdaderamente que usted contrató o los productos y servicios que adquirió. Si no, tiene 30 días para impugnarlo. Además, para saber los intereses que le están cobrando, si son más allá de los contratos que suscribieron, que tienen que tener copia. Y además, para saber a partir de cuándo, comienza a correr la prescripción. Porque si usted no impugnó eso dentro de los 30 días, 15 primeros días y 30 días por todo el trámite de la impugnación, tiene un año para la ejecución. Si dentro de ese año no le ejecutan, solamente con un juicio ordinario de cobro de pesos podrán reclamarle el fondo de la cuestión, con lo que se extenderá. La Cámara Comercial de la capital ya ha establecido muy claramente esto en varios fallos, que se comienza a contar a partir del momento que fue notificado la suma cierta y ejecutable.
Entonces el consumidor cuando recibe este tipo de carta de un consumo de 5 años atrás, hay que averiguar porque por ahí tal vez está prescripto. Y uno que sabe que lo debe, pero ya está prescripto, si nunca se lo ejecutaron, porque por ahí son bancos que vendieron carteras de deudas. Eso y es demás. bastante usual, porque no termina siendo el banco directamente el que reclama, sino una empresa que ha comprado el crédito, el crédito y trata de rescatar todo lo que pueda. Exacto, ¿no? exacto. Y además se presentan bajo formatos bastante intimidantes y la propia ley consumidor lo califica como una práctica abusiva. ¿no? De práctica abusiva nosotros los hemos denunciado. Otra de las cosas que aparecen son los llamados por teléfono o las cartas a los lugares de trabajo, que nosotros hemos hecho la denuncia inclusive por acoso y que muchas veces puede terminar en la justicia penal. Por eso hay que tener muy en cuenta este tipo de situaciones y que son las de la mayoría, porque muchas veces la gente no se da cuenta que emite o le queda algún cargo en alguna tarjeta de 50 pesos, se la transforma en 200 y se ejecutan. Es que esto es la mayoría de los cientos de millones de cartas que están recibiendo la gente en este momento. Y la verdad que increíble y está muy bien ponerlo un poquitito en blanco. Otra cosa es cuando reciben una tarjeta de crédito que nunca pidió. Esto es normal, que usted recibe una tarjeta de crédito y al poco tiempo, al mes, reciba un estado de cuenta. Pasado, ahora más o menos se han establecido los bancos con este tema. Si usted no desea la tarjeta de crédito, ni tiene que comunicarlo, ni tiene que llamar por teléfono, y si quiere la tarjeta la tira, recomendable cortarla y tirarla para evitar que siga circularizando. Y si en algún momento recibe alguna intimación porque usted tuvo una cuenta bancaria o le adjudican una cuenta bancaria, ya es para formalizar una denuncia penal al respecto. Nosotros tenemos o hemos tenido hasta hace 1 año y 2 años, el año pasado, una gran cantidad de denuncias con referencia a cuentas que nunca han sido sacados por el usuario, inclusive tarjetas que jamás las han solicitado. Y creemos que esto se debe o a empleados infieles de los bancos o asimismo estas tarjetas de crédito que han quedado en los correos y luego posteriormente han sido utilizadas bastante negativamente para el consumidor, ¿no? Bueno, la verdad que es un aspecto muy interesante el que destaca. Y bueno, ahí directamente hacer la consulta porque hay 2 alternativas, no solo la acción civil del reclamo por los daños que espera, sino la denuncia penal porque hay una defraudación y estafa, inclusive contra el consumidor. Y con respecto a la cuestión, continúa con la cuestión de la abusividad. Digamos, en términos generales, los contratos bancarios, como tantos otros sectores de la prestación de servicios o la comercialización de bienes, pueden incorporar cláusulas abusivas. Que la ley de consumidor y las resoluciones que reglamentan este aspecto, digamos, les brinda un tratamiento. ¿Cuáles son los pasos a seguir frente a una cláusula abusiva cuando el consumidor entiende que esa cláusula no le puede ser oponible? ¿La desconoce? ¿Tiene que denunciarla? Como dicen en el derecho, primer paso no tiene validez. Correcto. Pero la discusión es saber en qué se refiere con el resto del contrato. Pero si es una cláusula abusiva que le hace rescindir derechos al consumidor, que le impone tasas o intereses abusivos, o la tipografía de la letra está distinta o cambiada, en ese caso no se tiene como escrita, inclusive de no cumplimiento. Recomendamos consulta, ¿no? Porque es muy complejo el contrato o pueden significar algún inconveniente. Por eso decimos que antes de firmarlo, que lo consulten, porque esas cláusulas abusivas no se tienen presentes, pero si antes de firmarlo lo soluciona el problema, en el futuro puede tener un inconveniente. Generalmente puede no tener inconveniente. En algunos problemas ha aparecido también con los famosos créditos hipotecarios, en los cuales también aparecen algunas cláusulas en los contratos, en las hipotecas, y que generalmente son por los créditos que los mismos bancos dan y que le hacen firmar un sobrecontrato sobre lo que puede ser cuentas o demás. Se consideran abusivas, los puede renunciar el consumidor, pero tienen siempre que hacer la consulta del caso. Nosotros lo recomendamos para evitar inconvenientes, ¿no? Hay unas novedades en los últimos tiempos que tienen que ver con un aparente rol más activo del Banco Central en la protección de los usuarios financieros. De hecho, se ha creado una gerencia a cargo de una persona que es muy reconocida en el medio y con una larga trayectoria en la protección de los consumidores, el doctor Norberto Dorenstein, que ha participado en el desarrollo de una normativa que está entrando en vigencia inminentemente, que tiene que ver con la creación de servicios de atención al cliente estandarizados en los bancos. Obviamente está por verse cómo funciona, lo que suena simplemente auspicioso el hecho de que el Banco Central tome cartas en este aspecto de la relación entre los bancos y los clientes. ¿Qué opinión te merece, digamos, inclusive en relación a alguna experiencia anterior? Por empezar, nosotros consideramos que es una muy buena
aparte que estaba en la ley, ¿no? Pero es una muy buena elección, primero porque el doctor Derestein es muy destacado en el tema, sabe de lo que está haciendo. Por otro lado, creemos que el Banco Central tiene que implementar controles más severos, más que nada porque a veces lo que aplican los empleados de los bancos no son las normas jurídicas, sino son las normas de los bancos, es decir, cómo ganar más sin esforzar o invertir más. Y es una norma que en el fondo perjudica a los consumidores y los bolsillos de los consumidores. Entonces, creo que esto es muy importante, inclusive en crear algún servicio del usuario dentro de las entidades bancarias. No tenemos buena experiencia en que el que está vendiendo el producto o servicio a su vez sea el que se controle. Creemos que más allá de eso, de tener que esté el servicio del usuario dentro del banco, creemos importante que el Estado y esta dirección lo controle al banco, porque muchas veces esto es usado en contra del consumidor y no le da el debido respeto que merece el consumidor. No nos olvidemos que los bancos están acostumbrados en la República Argentina a tener una palabra santa. Entonces, es así porque todo el mundo dice, es el banco fulano, es internacional, tiene respaldo, pero lo que ocurre es que esa palabra santa hace que también sea subsumido el consumidor y sea sumiso a esa palabra santa que muchas veces es perjudicial al consumidor. Así que es muy importante el control y creemos que a partir de junio, que tendría que estar aplicado, se aplique muy fuertemente y el Banco Central lo controle, que ante todo lo que es necesario. Y la gente puede hacer denuncias, inclusive hoy, porque la Dirección de Protección al Consumidor está actuando bastante en estos temas. Bueno, entonces también le contamos a la gente que hay una ventanilla más para hacer su reclamo, que es el propio Banco Central a través de la Gerencia de Protección del Usuario Financiero. Osvaldo, son muchos los temas, hemos tratado muchos realmente, creo que los más importantes, los que más inquietudes plantean por parte del público, pero vamos a hacer como la otra vez, te vamos a volver a comprometer. ¿Cómo no? Te agradezco en serio de nuevo que nos has acompañado y te comprometemos en serio. Gracias, muy amable por haberme invitado. Muchas gracias a vos. Qué tema importante de los usuarios de los servicios financieros y qué clarificador ha sido Osvaldo Bassano con sus puntos que han sido tratados. Quería compartir con ustedes alguna novedad, a veces aportamos datos, a veces críticas, hoy un comentario positivo en relación a un servicio que ha implementado la empresa Personal. Fíjense ustedes que Personal es la primera empresa, nos hacen llegar esta información, que ha implementado un sistema anti-spam. ¿Vio? Cuando usted recibe esas publicidades indeseadas, usted, si es cliente de esta compañía, lo puede remitir, acá nos ponen el número 7726 y eso hace que no vuelva a recibir mensajes de parte de ese proveedor, lo que evidentemente convierte esto en un gran alivio. Así que esperemos que el resto de las compañías de telefonía móvil también imiten esta idea, que es muy positiva y que ha hecho a esta compañía pionera en la cuestión. Nos estamos viendo.